Soy Roque González y tengo el gusto de darles la bienvenida a esta serie de conversatorios que han organizado el capítulo mexicano de la World Future Society y la Asociación Mexicana de Urbanistas sobre el futuro de nuestras ciudades, el futuro de las ciudades mexicanas, que es una preocupación común de estas dos asociaciones, cuya función y cuya tarea es precisamente pensar y proponer acciones hacia el futuro. Esta será la primera de 4 sesiones en las que trataremos, por una parte, el escenario tendencial, que se tratará el día de hoy, el escenario deseable dentro de una semana, y en 2 semanas el camino al escenario deseable, cómo podemos construir ese escenario que queremos, las ciudades que queremos, y finalmente, qué nos toca hacer a cada quien dentro de ese proceso de construcción de nuestro futuro. En esta sesión nos acompañan el arquitecto Juan Lázaro Key López, la arquitecta Gabriela Quiroga García y el licenciado Ramón Santoyo. El arquitecto Juan Key López es maestro en arquitectura con especialidad en urbanismo por la UNAM, preside el Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Urbanistas, fue presidente del Colegio de Arquitectos de México y de la Sociedad de Arquitectos Mexicanos, y como es miembro de la Academia Mexicana de Arquitectura y del Instituto Mexicano de la Cultura y de la Academia Nacional de Arquitectura. Fue presidente del Grupo Asesor de Fomento a la Infraestructura, vicepresidente de la Cámara Mexicana de la Construcción y de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Financiera, Económica y de Costos. Fue director general de Estudios y Proyectos del Departamento de Turismo del Gobierno Federal y de la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Veracruz. Preside el Consejo de las Empresas Infraestructura Técnica y Servicios Técnicos de Infraestructura y es miembro de la Legión de Honor Nacional de México. Entre sus proyectos destaca el diseño y construcción de vivienda social para el Infonavit, del Fobiste y Banobras, y así como del Gobierno de la Ciudad de México, la planeación de movilidad y producción de vialidades en la Ciudad de México, la construcción de proyectos de infraestructura, carretera y el diseño y edificación de 10 centros de reinserción social en diversas entidades de la República. La urbanista Gabriela Quiroga García es maestra en gestión pública con más de 2 décadas de experiencia en la administración de ciudades. Ha participado en múltiples seminarios y congresos nacionales e internacionales y es perito en desarrollo urbano para el gobierno de la Ciudad de México. Ha intervenido en foros nacionales e internacionales sobre el tema de urbanismo, el espacio público, la comunidad y los equipamientos educativos. Es profesora de la UNAM y de la Universidad Tecnológica de México en temas selectos de urbanismo y arquitectura y medio ambiente. Es consultora para asociaciones de desarrolladores del Valle de México, del Instituto de Vivienda y la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. Fue servidora pública en las administraciones del 2001 al 2006 y del 2013 al 2018 del Gobierno de la Ciudad de México. Desde diciembre de 2018 es gerente de normatividad, planeación, programación y coordinadora técnica del INIFED. Actualmente es presidente del Colegio de Urbanistas de México, AC. El licenciado Ramón Santoyo es presidente del capítulo mexicano de la World Future Society. Ramón ha sido un apasionado estudioso del futuro desde que era estudiante. Se hizo miembro de la World Future Society de Estados Unidos en 1978 y desde este año preside esta organización en México. Es un orador habitual sobre temas de prospectiva, siempre con un enfoque muy práctico. Ramón está convencido de que podemos incidir en el futuro si hoy tomamos las acciones adecuadas. Fue fundador del primer proveedor comercial de Internet que existió en México. Su ámbito profesional se ha desarrollado en el sector financiero, especialmente en la articulación entre las nuevas tecnologías
y las necesidades del mercado. Es consejero independiente de varias empresas, incluyendo el Banco del Bajío, en el cual preside el Comité de Transformación Digital. Ramón es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana y tiene una maestría en negocios del Business School de Madrid, España. Ha realizado estudios presenciales en prestigiosas instituciones como la Universidad de Harvard, Stanford y la London Business School. Damos la palabra al arquitecto Juan Key para iniciar esta sesión. Muchas gracias, Roque. Gracias, Gaby. Gracias, Ramón. Bueno, de entrada yo quisiera agradecer a Ramón Santoyo, presidente de la World Future Society, el capítulo mexicano, porque aceptó que juntos armáramos este grupo de foros para discutir el futuro de las ciudades mexicanas. Entendidos de que este tema se ha discutido mucho en muchos foros, etcétera, pero tratamos de darle, de la mano del World Future Society, una connotación diferente. Y partimos, como lo haremos el día de hoy, del análisis tendencial y qué sucede si seguimos como hasta hoy sin hacer absolutamente nada. Gracias, Ramón. Gracias, Gaby. Gracias, Roque. Y si me permiten, bueno, pues damos rápidamente inicio a lo que es mi participación. Esta la hemos denominado las ciudades y su escenario tendencial. Y bueno, pues en mi carácter de presidente de la Asociación Mexicana de Urbanistas, quiero hacer referencia a cuáles han sido los procesos en los últimos años donde las ciudades mexicanas, desgraciadamente, han sufrido un proceso de expansión y dispersión que es francamente inaceptable y que es el resultado, por supuesto, de no llevar a cabo ninguna política ni de contención ni de densificación. Para que tengan ustedes una idea de lo que estamos viviendo, ya en 2018 el 74% de la población mexicana habitaba en ciudades, pero hay que señalar que las manchas urbanas en los últimos 40 años, déjenme hablar de los 30, entre 1980 y 2010, crecieron 7 veces en términos de superficie, en tanto la población urbana creció solo 2 veces. Esto habla de esta tendencia descarnada de crecimiento incontrolado. En 1960 el país tenía 15 zonas, llegó a tener 15 zonas metropolitanas. En 2010 ya eran 59 y en el 2020 llegamos a 74. Y no es porque sean producto o resultado de una planificación urbana integral. Han sido el resultado de ver cómo, como manchas de aceite sin control, unas poblaciones se conurban con otras, literalmente se las tragan. Es curioso, pero a nivel mundial, si lo vemos desde la óptica internacional, en los últimos 40 años, la superficie construida en las ciudades ha crecido solo 2.5 veces contra 7 de las ciudades mexicanas y la población ha crecido 1.8 veces. Baste señalar en el cuadro que está a la derecha cómo las ciudades en términos de crecimiento poblacional y de crecimiento de superficie han tenido un comportamiento que déjenme destacar la de Cabo San Lucas, que es verdaderamente aterrador. Mientras la población creció 2.6 veces, la superficie creció 76 veces en el mismo periodo de 30 años. Todas las ciudades, como pueden ver, han crecido drásticamente, sin control, un número de veces infinitamente superior al crecimiento de su población. Pero si seguimos con la tendencia que hoy estamos viviendo, en los próximos 20 años, la expansión de las ciudades crecerá otras 4 veces y la población lo hará solamente 1.6 veces. ¿Por qué? Porque el crecimiento poblacional tiende a disminuir, pero la salida de gentes de poblaciones menores hacia las ciudades para engrosar las áreas periféricas son cinturones de pobreza, desgraciadamente, hace más de 60 años.
pareciera ser que no tiene fin y por supuesto con densidades sumamente bajas. El Consejo Nacional de Población hace proyecciones del Sistema Urbano Nacional y nada más, déjenme comentarles, si hoy podemos hablar de que, bueno, en el 2010 teníamos 384 ciudades, considerando por supuesto como tales las mayores de 15,000 habitantes, para el año 2030 el número será de 961 y la población urbana habrá crecido de 81 millones a 114, lo cual implica un abandono drástico de todas aquellas áreas de carácter rural o de poblaciones menores, dejando el territorio nacional prácticamente en el abandono y a merced de otros grupos que desgraciadamente son básicamente el crimen organizado. En estas gráficas simplemente quisiera yo destacar la parte verde es lo que era la mancha urbana, por ejemplo, en la zona metropolitana del Valle de México en 1980. Baste ver cómo ha crecido o cómo creció hasta el año 2010. La zona metropolitana de Toluca se vuelve verdaderamente, una muestra clara del desorden, porque lo que eran las pequeñas manchas verdes en 1980 se convirtieron en manchas de tonos ocres y rojizo hacia el año 2010. Ahora, hay que señalar algo que es importante. La población creció 1.42 veces en el Valle de México en 30 años. La superficie 3.5 veces. Pero la densidad bruta se mantiene en 87 habitantes por hectárea, lo cual es absurdo, porque estamos hablando de una lógica elemental, diría, que la densidad deseable debía de ser de 150 habitantes por hectárea. ¿Esto qué significa? Que la superficie ocupada debiera de ser hoy 40% menor. Y en el caso de Toluca, con densidades que son verdaderamente de risa, 47 habitantes por hectárea, con una superficie que ha crecido 26 veces y una población que creció 3,5 veces en 30 años, si la densidad fuera de 120 habitantes por hectárea, que es muy baja, sigo hablando de vivienda unifamiliar, la superficie ocupada resultante debiera de ser 70% menor. Estos ejemplos, y déjenme comentarles los que siguen, la zona metropolitana de Tlaxcala, vean ustedes nada más Tlaxcala y Apizaco, lo que representaban en términos de mancha urbana en 1980 y lo que se convirtieron en el año 2010. La población creció en 30 años 3.7 veces, la superficie 57 veces, con una densidad bruta de 17 habitantes por hectárea, cuando sería aceptable como mínimo tener 100 habitantes por hectárea, lo cual significaría tener una superficie 80% menor a la que hoy ocupan las ciudades. Y bueno, ¿qué les comento de Cabo San Lucas? La población creció 2.6 veces en 30 años, la superficie 76 veces, con una densidad de 47.9 habitantes por hectárea, cuando lo deseable sería hablar de 120 habitantes por hectárea. Para que tengan una idea, porque a veces se pierde uno con los números, 120 habitantes por hectárea, si lo dividiéramos entre 4 miembros por familia, nos daría 30 familias por hectárea. Es decir, es un número muy pequeño porque estaríamos hablando en lotes de más de 300 metros cuadrados, lo cual significa que las densidades de las que estamos hablando hoy son verdaderamente irrisorias, pero con ellas nos vamos comiendo espacios de preservación, bosques, áreas agrícolas, etcétera. Por supuesto, este crecimiento de las ciudades mexicanas trae una diversidad de problemas de todo tipo, urbanos, sociales, ambientales.
Por supuesto, uno de los más importantes es la afectación de los servicios públicos, puesto que su calidad y cobertura se vuelven un verdadero problema para todos aquellos municipios, y hay que decirlo también, la propia Ciudad de México, que no pueden costear la acelerada expansión porque no hay forma de llevarles agua potable, servicios de saneamiento, recoger la basura, ni, por supuesto, ampliar las superficies de vialidad. ¿Y esto qué genera? Bueno, obviamente en la periferia de las ciudades, sí, el valor del suelo es más barato, pero también eso es una quimera porque los servicios que ofrecen son o de muy baja calidad o son simplemente nulos. Y ahí vemos, por ejemplo, cómo algunas colonias que se abastecen a base de pipas, el problema que tienen es que pagan más por una cubeta que muchos de los habitantes de la ciudad tienen que pagar por un tinaco de 1,100 litros. Por supuesto, problemas de acumulación de basura, problemas de movilidad y problemas de marginación y pobreza van al alza. Tenemos un patrón territorial expansivo y disperso. Este consumo de suelo, por supuesto, se va llevando terrenos de vocación forestal, agrícola, de conservación, ocupa en forma inadecuada zonas de riesgo de manera irregular y vemos cómo nos vamos expandiendo sobre barrancas, cauces de ríos, arroyos, zonas inundables y zonas federales. Por supuesto, observamos en este fenómeno una discontinua expansión de predios urbanos, es decir, hay muchos predios baldíos en todas las ciudades que son sujetos de especulación indiscriminada. A esto hay que sumarle una errática política de vivienda en los últimos 25 años, cuya vivienda formal se hizo muy lejos de las zonas urbanas y que hoy tienen el abandono varios millones de viviendas en el territorio nacional, con inversiones literalmente tiradas a la basura, viviendas vandalizadas, que hay que empezar a buscarles una nueva forma de ocupación. Como contraparte, hay una altísima producción de vivienda informal, como ya dije, en áreas no aptas para el desarrollo. Baja densidad de población, baja densidad de vivienda. Pero, por el otro lado, los legisladores y las áreas de desarrollo urbano de las ciudades tratan de hacer vinculatorio y obligatorio el uso de los planes de desarrollo urbano. Se hacen consultas públicas, se aprueban por los cabildos, se publican y se inscriben los programas en el registro público de la propiedad del comercio. Los procesos son tan lentos y tan complejos que nunca lograrán revertir el patrón territorial expansivo. Es decir, cuando por un lado, vía la legalidad, queremos hacer cumplir un plan de desarrollo urbano, los procesos no permiten que el crecimiento poblacional se adapte a lo ya previsto en los propios programas. Claro, la expansión y la dispersión urbana traen costos altísimos. Primero, un uso indiscriminado del automóvil para trasladarnos, largos procesos y con altos costos para la regularización de la tierra, una carencia absoluta de servicios públicos, una terrible desigualdad social, un debilitamiento de la gobernanza, porque además no hay recursos para enfrentar la acelerada urbanización. Los costos de mantenimiento de la infraestructura se vuelven muy altos o impagables. No hay recuperación de las plusvalías y esto afecta el erario público vía el pago de prediales. Y por supuesto, hay un crecimiento exponencial de la inseguridad urbana, aprovechando todos estos factores. Al final, hay un resultado. Se genera una drástica caída en la calidad de vida de la población, de su productividad, y con ello se fractura el tejido social de nuestras poblaciones. Permítanme concluir. Esta tendencia a nivel nacional provoca cosas muy graves. Estamos, claro, muy preocupados por lo urbano, pero en esa preocupación por lo urbano hemos abandonado la más elemental preocupación por el ordenamiento del territorio. ¿Qué ha sucedido?
el territorio se abandona y este, a su vez, lo ha puesto a disposición del crimen organizado. Todos los espacios se ocupan. Y esto trae consecuencias de todo tipo en lo político, en lo financiero y en la seguridad. Por supuesto, ante esta circunstancia vivimos una acelerada desertificación del territorio. Hay un impacto muy negativo en la salud de la población porque no podemos atender aspectos ambientales si estamos deforestando, si estamos desapareciendo nuestros cuerpos de agua y si los contaminamos. Los espacios públicos son, en la mayoría de las ciudades mexicanas, una verdadera desgracia. Si la ONU recomienda 12 metros cuadrados por habitante, en México, como país, en todas las ciudades, con dificultad alcanzamos 1.5 metros cuadrados por habitante. Ahora, si hablamos de salud, hay una muy escasa inversión en el Sistema Nacional de Salud. Para que tengan una idea, de cada 100 pesos de inversión que debiera destinar el gobierno a la infraestructura, solo 3 pesos se van a la salud. Y esto se refleja en varios factores. Una sola cama por cada 1,000 habitantes, en tanto que países como Colombia y Chile es de 1.7. Y no quiero hablar de países como Dinamarca, que es casi de 3. El presidente alguna vez dijo que íbamos a tener un sistema de salud como el de Dinamarca. Tenemos una desarticulada y errática política nacional de vivienda. Hay 4 millones de unidades de vivienda abandonada. 30% de la superficie lo ocupan los lotes baldíos sujetos a la especulación. No hay una adecuada infraestructura hidráulica y esto se refleja en constantes inundaciones en temporadas de lluvias. Es increíble ver una alcaldía como Iztapalapa, que no tiene agua buena parte del año, pero que se inunda toda la temporada de lluvias. Una paradoja terrible. Hay un nulo aprovechamiento de las aguas pluviales. Solo el 5% de las aguas residuales en nuestro país reciben tratamiento. El tema de los desechos sólidos, en términos de, si consideramos 1.5 kilogramos por persona, por habitante, se producen a nivel nacional 65 millones de toneladas diarias. Solo el 4% se recicla, mientras que en países como Corea o Alemania se alcanza el 90% de reciclaje. Vemos con mucha preocupación el crecimiento de la pobreza urbana, que hoy alcanza ya el 65% de la población. Si queremos que las ciudades sean fuente de combate a la pobreza, generando competitividad, productividad y un desarrollo económico, vemos exactamente lo contrario. La actividad económica de nuestras ciudades tiene un 60% de informalidad. Ahora bien, si mantenemos el mismo ritmo de expansión, el gasto para sostenerlo puede aumentar en 20 años un 244%. Esto lo dice el Instituto de Recursos Mundiales en su capítulo México. El costo anual de la expansión tendencial de nuestras ciudades representa ya el 1% del PIB, hecho que las hace insostenibles financieramente, no solo en el corto plazo. Si no hacemos algo, simplemente serán insostenibles en el mediano. Hay una errática política energética que atenta contra la sostenibilidad y esto, por supuesto, es factor de aceleración del cambio climático. En los próximos 10 años, no es para alegrarnos, el 83% de nuestra población será urbana. Y esto significa que el número de ciudades crecerá 2.5 veces. Pasaremos de 384 que teníamos en 2017 a 961. No es una buena noticia porque mientras el mundo tiende a desurbanizarse en alguna medida, en México el proceso es exactamente al revés. Inequidad, marginación, pobreza, violencia, falta de certidumbre jurídica se constituyen como el gran común denominador del escenario tendencial de nuestras ciudades. Y así concluyo, las ciudades, debiendo ser solución, las hemos convertido en el peor de nuestros problemas. Muchísimas gracias por su atención
y quedo atento a las rondas de preguntas que se sirvan a hacernos. Muchas gracias. Debo enfatizar que estos conversatorios pretenden ser retroalimentados con las propuestas del auditorio. Queremos que nuestros participantes se sumen a lo que nuestros panelistas propongan para que podamos efectivamente construir conjuntamente una agenda para el desarrollo futuro de nuestras ciudades. En ese sentido, enfatizo, nos gustaría mucho tener sus propuestas a toda esta problemática como la que ha planteado el arquitecto Juan Key y que nuestros panelistas ampliarán en sus intervenciones. Enseguida doy la palabra a la urbanista Gabriela Quiroga, quien nos hará favor de hacer su exposición. Muchas gracias. Muchas gracias al World Future Society por esta invitación. Muchas gracias a la AMU. Agradezco Ramón, Juan, Roque, de estar el día de hoy con ustedes en representación del Colegio de Urbanistas en un momento pues trascendental para nuestras ciudades. Yo creo que juntos efectivamente podremos construir la agenda de ciudades que esperamos, ¿no? He escuchado con sumo detalle la presentación de Juan, coincidimos con varios puntos. Yo comenzaré diciendo que Roque me hizo un enorme favor. No soy arquitecta, soy urbanista de carrera, de las urbanistas de las generaciones de la licenciatura en urbanismo, y la verdad es que toda mi vida profesional pues la he dedicado al estudio y al desarrollo de políticas para ciudades. Entonces, comentarles y empezar esta charla un poco haciendo la reflexión de lo que son nuestras ciudades, ¿no? Lo que las hemos convertido. Nosotros en el colegio y como urbanistas de carrera pensamos que sigue siendo una posibilidad, una potencia, un reflejo de lo que debemos constituir como ejes rectores del crecimiento del país, y no solamente las ciudades, sino el resto del territorio. Además, el tema de cómo vemos las ciudades se entiende también entre lo urbano y lo rural, que es algo que pues, ha llevado una discusión muy fuerte en los últimos años. Y no vive o convive una cosa sin la otra, sino son parte de un mismo territorio, y así lo debemos entender. Entonces, primero, ¿cuál será el reflejo? ¿Qué esperamos? Y que todas las ciudades tienen una potencia, tienen una identificación, tienen un uso común, pero todas tienen pues un espíritu, digamos, de grandeza. No me detendré a comentar mucho de lo que ya ha dicho Juan, simplemente llamarles la atención del tema de cómo estamos además ocupando el territorio. Efectivamente, hay 4 o 5 lugares y regiones en el país que nos llaman la atención. Los últimos datos del Censo Nacional de Población, ¿no? Como Tijuana, Baja California, se fue a la cabeza como municipio o alcaldía con mayor ocupación, y eso tiene una lógica del territorio, una lógica de proximidad, una lógica de permitirse estar en un espacio que es completamente diferente al resto del país, que es la frontera norte de nuestro México. Se habla y se ha hablado muchas veces de 3 o 4 Méxicos, más bien 3, que tienen que ver con un tema de marginación, un tema de oportunidad, un tema de desarrollo regional. Y bueno, en segundo lugar, no menos honroso, vemos a una Iztapalapa en la Ciudad de México que, pues solitos esas 2 regiones podrían ser países completos, ¿no? Hay países europeos más chiquitos que población. Y bueno, en tercer lugar tenemos a un León, Guanajuato, creciendo muy en el centro del país. Puebla, como una capital, además una capital que va en los próximos años, 10 años, a sumar algunas de las situaciones que la Ciudad de México va a empezar a dejar, van a irse a Puebla. En quinto lugar, Ecatepec, solito también, este municipio más poblado del Estado de México,
tiene una potencia, pero además una situación muy complicada. Una población que vive, pero que convive y trabaja diariamente en la Ciudad de México. Entonces, este tema de la metropolización, que lo comentaré un poquito más adelante, es algo que ha seguido y ha continuado. Entonces, estos son, digamos, los 10 lugares en donde nuestro país ha reflejado en los últimos años un proceso de acumulación, y ya lo comentaba Juan, en un tema que no todos hemos entendido, del proceso de urbanización con densidades adecuadas. ¿Cómo estamos ocupando el territorio? Ya lo comentaba también Juan, 74 zonas metropolitanas. Ya han venido conformándose y esto es normal en el sentido de que hemos privilegiado un crecimiento extensivo, prácticamente todos los planes de desarrollo urbano, incluyendo, recuerden, Ciudad de México, Distrito Federal antes, en donde se expulsó muchos años el tema de hacer fraccionamientos, y esto generó el primer inicio de la mancha ahora megalopolitana que tenemos. Y no sin menor tema hacia ahora Nuevo León. Escuchaba ahora que Nuevo León desplazó a Puebla, desplazó a otras zonas por la potencia que ha tenido y el crecimiento rumbo a un tema de frontera. Y 65% de esta población habita las zonas metropolitanas, lo cual en el sentido de aprovechar los espacios construidos es una buena noticia, pero es una mala noticia en el sentido de ver cómo y en qué cantidad los estamos ocupando. Y si estudiamos también cómo nos hemos ido acomodando en el territorio en los últimos 10 años, pues nos damos cuenta, curiosamente, yo lo comentaba en un foro aquí en la zona metropolitana, que más bien el fenómeno de dona hacia las zonas metropolitanas ha sido muy importante. No estamos creciendo, digamos, tan aceleradamente. Es más, la Ciudad de México ha decrecido, ha empezado a mandar a la población a la primera frontera, hacia el Estado de México, hacia otros lados, y ustedes ven ahí en la lámina que esta población, curiosamente, ha crecido más hacia la parte norte. Ahí ven un Tijuana hace 10 años, o ven Chihuahua, ven Delicias, ciudades que uno no pensaría están captando tendencias de crecimiento poblacional, tasas de crecimiento mucho más aceleradas. Entonces, pues las ciudades han cambiado, están cambiando, y el territorio pues está creciendo de esta manera, con población extensiva y expansiva, ocupando, bueno, la parte norte, la región norte, con una fuerza en materia de maquila, al centro con una regionalización más en tema de industria, y hacia el sur con una demanda poblacional y un grado de marginación muy fuerte. Bueno, la península de cierre de la frontera sur, con una problemática también ahora muy diferente, y en los próximos 10 años también cambiará. Debemos hacer también eco y entender como urbanistas, como planificadores, como futuros diseñadores de estas ciudades, que la población cambió. De 1930 a la actualidad estamos viviendo más, la población está siendo más grande en edad, avejentándose más, durando más, y esto implica que hay menor población infantil, y por ende las ciudades también deberán entender este fenómeno como un proceso en donde la infraestructura, el equipamiento, la vivienda debe de venir con un acompañamiento en entendimiento del cambio en la dinámica y los bonos demográficos. También eso le va a pegar en el futuro a la economía del país, porque pues el bono demográfico tiene que ver mucho con la PEA, y tiene que ver mucho cómo se va a comportar la juventud al momento de adquirir vivienda, al momento de tener su primer trabajo, y esto va de la mano pues con un tema social. Últimamente, las ciudades, y México no es la excepción, está peleándose temas de ser más accesibles, más seguros, tener un tema de mixtura. Eso es muy importante ahora al ser ciudades cosmopolitas,
que no sean uniuso, sino que puedan tener una posibilidad para la inversión, una inversión adecuada, que haya vivienda para los trabajadores, que haya ahora, en este sentido, salud y seguridad, que haya índices de recreación, pero que también estas ciudades, y las ciudades mexicanas lo tienen mucho, tengan un nivel alto de patrimonio. Las ciudades en sí, en donde se ha convivido y han crecido en México, tienen un dejo de patrimonio que no lo tienen muchas ciudades en el mundo. Y también está el tema de la cultura y la educación, que irá creciendo también en materia de que la población vaya teniendo cambios. Y es importante que la ciudad y las ciudades ya sea tengan un tema de desarrollo urbano, desarrollo metropolitano, puedan entender cómo aprovechar su espacio. Y no solamente el espacio construido, sino cómo ordenarse ya en lo construido y en lo limitado por lo público y lo privado. Eso también al final permitirá que este ranking de ciudades que estén mejores posicionadas puedan a futuro tener un mejor aprovechamiento. Y cómo vamos cambiando el paradigma. Como antes, en los años 40, era lo principal tener el automotor con espacios, diseñamos para el coche. Y todas las ciudades, ahorita prácticamente, Ciudad de México, Puebla, Monterrey, Guadalajara, han ido cambiando, inclusive sus propias secretarías ya no se llaman de transporte y tránsito, sino ahora son de movilidad. Y buscamos que esto vaya también con un tema de agenda, con un tema de atención a la población más vulnerable y que tenga la posibilidad de ir encontrando mecanismos también en temas de convivencia y de la agenda del cambio climático. Es un tema que abordaré un momentito más adelante. Y ya lo comentó por ahí Juan, el tema de cómo vamos haciendo ciudad y cómo vamos conformando espacios públicos adecuados. Estamos muy lejos de Curitiba, ahí que ven en la foto, que tiene aproximadamente 52 metros cuadrados de área verde por habitante. Curitiba es una ciudad pequeñita, ahí en el centro norte de Brasil, y que nos da un ejemplo de cómo puede haber una convivencia de densidad con espacios adecuados y también con zonas que no son tan privilegiadas, ¿no? El tema es cómo combinamos y cómo logramos distinguir el tema de un indicador verde adecuado. Y también el futuro de las ciudades tiene que ver con cómo van a poder y vamos a poder enfrentar el cambio climático y el riesgo. Es decir, ya lo comentaba también Juan, es increíble que tengamos un problema de captación de agua pluvial, pero por otro lado no tengamos un sistema hidráulico que permita que esta agua logre una capacidad de filtración. Está lloviendo en esta ciudad, pero está lloviendo en la zona urbana y no llega al Cutzamala, por ejemplo. Eso es increíble y además desperdiciamos 45% de los afluentes por no tener una cultura y un proyecto real. Y las ciudades a futuro, ya ahorita y a futuro, el cambio climático, ustedes lo saben, implicará retos que van a traer más allá de solamente inundaciones. Algo que ha venido ahorita en la agenda de la Ciudad de México y que seguramente viene en agendas de otras partes del país y del mundo mismo, es cómo nos apropiamos de los proyectos. Y hemos cambiado de los años 40, 50, en donde se decidía por dedo qué teníamos que hacer, a poco ir necesitando y apoyando más el proceso de participación ciudadana. Como ex integrante de un área que generaba espacios públicos, sí decirles que si no entendemos el modelo y la oferta y el destino de quien va a recibir un equipamiento, muy difícilmente vamos a poder hacer que este equipamiento perdure. Y también el tema de la resiliencia. ¿Hacia dónde vamos con un país que está en el eje de los temblores y de los huracanes más terribles que puede tener nuestro mundo? ¿Cómo vamos a atender y entender la resiliencia desde el punto de vista
que cada 2 pesos, 10 pesos que se gastan en atender un inmueble que ha sufrido un tema de un sismo, pudiera prevenirse con 2 pesos si entendemos que debemos ir hacia una gestión integral del riesgo. Esto creo que países como Chile, en Sudamérica, ya han entendido el modelo de cómo ir siendo más participativos y más resilientes. No se diga Japón, que vive constantemente en estos temas, y estos semáforos, que nada tienen que ver con los semáforos de salud, nos permiten saber cómo iremos cambiando el proceso y hacia dónde nos vamos a enfrentar. El riesgo de las ciudades es algo inminente y lo vamos a seguir viviendo. Y el cambio climático, ¿no? Cada vez más retos en el agua, ya lo estamos viviendo en Ciudad de México, zona metropolitana, y esto tendremos que verlo con arquitectos que nos ayuden con el diseño bioclimático, con mejoras en el tema de muros verdes y vegetación, con materiales que permitan esta infraestructura verde en nuestras ciudades, cosecha de agua. Esto será algo que no sea teórico, sino práctico y obligatorio por reglamentos de construcción. Un manejo de residuos, ya lo decía por ahí Juan, que no permitan o que se permita evitar que la basura vaya a colapsar nuestro ya diezmado sistema hidráulico, y normas y reglamentos a nivel nacional que permitan también esta construcción y que el cambio climático pueda ser atendido, y que será peor en los próximos 15 años en nuestras ciudades. Ahí, como en las fotos vemos, ya tenemos zonas en el país que están teniendo cosas como las que veremos ahorita, zonas en donde ya se está evitando que haya pastoreo o que haya temas de ejidos, o hay cruce ahí con el tema de qué va primero, si la población o el tema ambiental. ¿Cómo vamos a verlo esto en el muy corto plazo? ¿Cómo se van a limitar zonas de agua? Y esto también tendrá que ver con un tema no solamente urbano, sino de regiones, para ver qué capacidades y demandas hay, y un tema muy importante, qué tarifas estamos teniendo a nivel nacional para todo este tipo de usos. A la larga, pues generar un desarrollo sostenible nos llevará a una necesidad o a una búsqueda de reducir desigualdades necesariamente en zonas urbanas y permitir también temas de salud y bienestar. Eso es muy importante en nuestra agenda futura, que permita que ciudades y comunidades que están teniendo ahorita este proceso, que están ocupándose extensivamente, como ya lo comentamos, puedan ir teniendo esto como un punto muy importante en su agenda. ¿Y cómo vamos a enfrentar esto al futuro? Teniendo pues, diseños urbanos compactos, densidades adecuadas, distancias caminables, aunque no de los 15 minutos, que eso no es posible en todas las ciudades, pero es posible en algunas. Un hábitat que tenga un espacio público y que la vivienda entienda los modelos que vamos a necesitar ahora, y una reorganización en base a los retos que vienen. En el equipamiento, pues ni qué decir. Habrá que ir entendiendo también la adaptación de espacios. Ha habido ciudades en América Latina que lo han entendido, que los mercados son en la tarde otra actividad, las escuelas también, y en Ciudad de México, en este país, todavía seguimos teniendo usos monofuncionales que tendrán que ir cambiando. Y la movilidad, pues no se hable, no se diga de cómo irá cambiando, porque además estamos teniendo una capacidad de entendimiento de que no todo tiene que ser como un transporte único, que tiene que ser un transporte compartido, que tiene que darse también un espacio al peatón, y que a futuro las ciudades y los diseños tendrán que permitir que haya la posibilidad de estar trabajando, viviendo y conviviendo en espacios caminables. Muy importante también, tendremos que ir construyendo a través de sistemas y motores y procesos de sistematización cada vez más potentes la inteligencia en nuestras ciudades, de poder saber cómo ocupamos el vehículo, a lo mejor a una distancia, que sepamos dónde hay un parquímetro, que sepamos dónde tomar un autobús, etcétera, y que esto sea medido y sea también un paradigma
para la seguridad en las ciudades. Entonces, cada vez los sistemas y monitoreos tendrán mayor relevancia para evitar lo que comentaba Juan, que vayamos dejando espacios y abandonando espacios por un tema básicamente de inseguridad. Y bueno, los nuevos retos, la salud. Este tema del COVID llegó para quedarse en el sentido de que nos dejará espacios nuevos, ¿no? Ahorita en la Ciudad de México se discute el cómo regresar o volver edificios de oficinas que ya no serán rentables a vivienda. Entonces, entre estos nuevos retos también está cómo manejaremos el transporte público, el espacio público en el que nos movemos, el equipamiento. Por favor, tenemos ahí un trabajo, los arquitectos, los ingenieros, los urbanistas a futuro, de cómo podemos ir preparando el equipamiento que vendrá a futuro con nuevas pandemias para que no haya este tipo de eventos, y escuelas, colegios particulares, públicos, cómo podrán ahora convertirse en espacios adaptados a cambios. Muy importante también, y lo platicábamos en un foro ayer, el financiamiento de las ciudades. No hay dinero, no hay dinero que alcance, digo yo, y esto tendrá que ser siempre con procesos de coinversión, entendiendo que además, ayer comentábamos que la fortaleza, o una de las fortalezas de México, es que podemos hacer regiones, que hay un proceso también ahora de discusión de modelos de gobernanza metropolitanos, que esto es importante porque si sumamos cada uno de nosotros o cada ciudad su recurso solo, no va a poder atender problemas que son comunes. Entonces, vamos hacia un futuro de modelo de gobernanza metropolitana, y también ver qué hacemos con fondos metropolitanos que ya se nos fueron y qué alternativas tenemos. No olvidar las APPs y los financiamientos como un motor de inversión de las ciudades. Es necesario que entendamos el tema de la inversión privada como una necesidad a futuro en nuestras ciudades, y decirles que como primeras reflexiones, porque seguramente tendremos muchos foros, es que el SARS-CoV ha venido a dejarnos varias cosas, pero nos ha hecho conscientes de varios asuntos. Entre ello, que las ciudades cambian y van a cambiar constantemente. Donde vimos en algún momento que era un negocio hacer seguramente maquila en el centro, en el norte del país, ahora no será un negocio. Seguramente será negocio algún otro tipo de inversión. Hay una necesidad también de una plena conciencia de la responsabilidad de una ciudadanización. Es decir, no todo lo toma solamente el gobierno, sino también el vecino como actor, como un actuante del hacer ciudad. Es necesaria una comunicación abierta y transparente para una toma de decisiones, revisar agendas, qué va primero, el agua, la movilidad, la educación. O sea, tenemos que ver cómo vamos priorizándolo y entender la población objetivo y sus cambios en el tiempo, así como tender a una simplificación administrativa y a una sistematización como una herramienta muy importante y poderosa para el futuro de nuestras ciudades. Entonces, pues aquí dejaría esta primera intervención y quedaría yo a la orden si es que hubiera preguntas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Gabriela. Y le pediríamos al licenciado Ramón Santoyo que nos haga favor de hacer su intervención y poner sobre la mesa para que podamos después entrar en una discusión de los planteamientos hechos por nuestros expositores. Muchas gracias, Roque. Permíteme colocar esto. Bueno, antes que nada quiero aprovechar para agradecerle a Juan Key su agradecimiento. Creo que vale la pena tomar un minuto y decir que cuando en la primera plática que tuvimos, la Asociación Mexicana de Urbanistas y la World Future Society, capítulo mexicano, vimos una enorme cantidad de temas, y posteriormente con Gabriela, enorme cantidad de temas que los que nos gusta el estudio del futuro coinciden con los urbanistas. Y esto es lo que lo hace muy interesante. Y lo que hace, y prueba de ello, es que de los aquí presentes, tanto Roque, que es miembro de la Asociación
Mexicana de Urbanistas, lo es también de la World Future Society, capítulo mexicano, igual que Gabriela, como presidente del Colegio de Urbanistas de México, es también integrante de la World Future Society. Así que, Juan, solo nos faltas tú. Esperamos que también te hagas socio de la World Future Society, al igual que nuestro auditorio. Revisando los nombres, así de pasada, de los casi 500 personas que se han inscrito a este foro, veo que hay una gran cantidad de urbanistas. Los invitamos a ver. Y precisamente por eso yo quisiera cambiar mi presentación un poco al principio y que me dejen entrar con 5 láminas a ver un tema de futuro, de definición de futuro, para posteriormente hacer un análisis desde 3 ángulos sobre el tema de las ciudades mexicanas, jugando con 3 escenarios de tiempo también. Primero que nada, a mí me gustaría 5 láminas y me tardo 4 minutos en ellas. Gastón Berger, el padre de la prospectiva, decía que la prospectiva es la ciencia que estudia el futuro para comprenderlo y poder influir en él. Y hoy, en cierta manera, estamos tratando de comprender cuáles son nuestras variables, pero el chiste de esto es poder influir en él, no solo saberlo. Igualmente decía que los elementos de la prospectiva son mirar a lo lejos, y por eso siempre las fotos de prospectiva salen o viendo a lo lejos con unos binoculares, mirar ampliamente, analizar profundamente, aceptar los riesgos y, sobre todo, pensar en el hombre. ¿Y por qué pensar en el hombre? Porque, bueno, finalmente esto es una ciencia social, la prospectiva, y lo que queremos es pensar en las personas, al igual que los urbanistas. Hoy no da tiempo de hablar de todo, pero quiero recalcar 2 temas. En los 3 escenarios, en los 3 ángulos que les quiero compartir y en los cuales quiero reflexionar, en los 3 vamos a mirar a lo lejos y en los 3 quiero también hacer una reflexión pensando en el hombre. Y cuando me refiero a pensar en el hombre, es muy importante pensar en las percepciones, en la causa, en el efecto y en la relación. En este caso, de los habitantes de las ciudades. Y eso es esencial para urbanistas y para, en fin, y para los quienes dirijan los destinos de la ciudad. Porque hay causas, efectos o relación. Y para muestra de causas, efectos o relaciones, algunas justificadas y otras no justificadas, pensemos que hace un año, más o menos por estas fechas, todos corríamos a los supermercados a comprar papel higiénico, porque la percepción era de que en la pandemia nos iba a faltar. En algunas ciudades, como Monterrey, lo recuerdo bien, también se acabaron las cervezas. Sin embargo, en la Ciudad de México no tuvimos esa percepción y no se agotaron por la enorme demanda. Pero igual las percepciones no solo afectan las compras, las percepciones afectan las políticas urbanas. Por ello hay que tomarlas en cuenta. Otro prospectivista muy connotado, Bertrand de Jouvenel, inventó un término que nos resume otra consideración importante. No hay un futuro, hay futuros y hay futuros posibles. De ahí este neologismo, futuribles, futuros posibles. Pero de este término que acuñó Jouvenel, a mí me gusta, en una revista que lleva este mismo nombre, el tagline, la línea de abajo que dice la anticipación al servicio de la acción. Y por eso cuando hablamos con la AMU, lo primero que dijimos es, bueno, hay que hacer esto, pero con un ánimo de actuar. No lo dejemos en una plática de café, ¿no? Lo que nos ha dicho Juan, lo que nos ha dicho Gabriela, es extraordinariamente interesante. Dejarlo ahí es un desperdicio. El chiste de esto es, y la invitación es a actuar. En resumen, no hay un futuro, hay futuros. Lo estudiamos y hoy nos reunimos para comprenderlo, anticiparnos y poder incidir en él. ¿Y cómo podemos incidir en él? Aprovechando las oportunidades y mitigando los riesgos. Quiero entonces pasar rápidamente a ver las ciudades mexicanas desde 3 perspectivas. La primera, desde la demografía, que la mencionó Gabriel. A nivel mundial, si vemos más lejos, si nos vamos a 2050, la población va a crecer prácticamente en 2,000 millones de habitantes. Y aquí el tema es muy interesante porque hoy, si consideramos que de acuerdo a Naciones Unidas el 56% de la población vive en ciudades y en 2050 casi el 70%,
a nivel global, porque como explicaron, algunos países se desurbanizan, y Juan fue muy claro al decir, México está peor, México llega al 83%. Eso nos hace, con el crecimiento poblacional, llegar a un dato durísimo. En 2050 vivirán en las ciudades 2.490 de personas adicionales a las que hoy viven. Eso es como si hoy la población completa de China y la población completa de la India llegara proporcionalmente a nuestras ciudades. Viéndolo en el caso de México, vemos algunas cosas interesantes, y aquí me voy mucho más, y me sigo quedando en 2050. Ahorita es en otra de las visiones las que nos vamos a acercar más. En 2050 México va a tener 155 millones de habitantes y nuestra pirámide poblacional cambia un poco, se empieza a achatar de la parte de abajo, empieza a haber menos crecimiento y empieza a haber más crecimiento en su parte media. Esto tiene repercusiones interesantes. Una de ellas, como ya se explicó, es que la Ciudad de México empieza a decrecer y a nivel general, a nivel mundial, para 2050 México baja en rango. La Ciudad de México, que hoy está, según la fuente, en el lugar 5º del mundo o 6º del mundo, pasa a estar en el lugar 24 con un poco más de población. ¿Pero qué me pueden decir de Lagos, Nigeria, con 32 millones de habitantes? O con Kinshasa, con 35, y no se diga con las ciudades hindús o Bangladesh. Las ciudades hindús y Bangladesh prácticamente llenan el cuadro de la izquierda, salvo Kinshasa. Esto me hace pensar en dos cosas. Sin duda es una buena noticia que no encabecemos la lista, pero es también una mala noticia, porque desde el punto de vista de política pública puede haber la sensación de que no vamos tan mal. Si fuéramos mal, estaríamos en primer lugar. No vamos tan mal, entonces vamos a esperar a ver qué pasa. Vamos a ver qué hacen los demás. Vamos a ver cómo lo están resolviendo. Esperarnos a ver qué hacen los demás es muy tarde, tenemos que empezar a hacerlo. Sin duda habría que ver qué es lo que está planeando Tokio, que seguramente ya tiene planeado no el 2050, sino el 2100, y Nueva York y su área metropolitana. Pero el bajar al lugar 10, aunque es un respiro, no es una buena noticia y no hay que bajar la guardia. El segundo ángulo que quiero ver, y este es desde más temprano, es el cambio generacional. Si en este momento todos, de acuerdo a este cuadro de generaciones tan comúnmente usado en los mercados, todos nosotros nos sumáramos 10 años, y les pido hacer ese ejercicio, y por eso 2031 para que sea más sencillo, súmense 10 años a su edad y vean dónde van a estar. Imaginémonos cuántos años vamos a tener en 2031, transportémonos a 2031 y pensemos en algunas cosas. ¿Quiénes son dentro de 10 años en nuestras ciudades las generaciones productivas? Y las generaciones productivas son lo que hoy son llamados millennials, la generación de los millennials y la generación Z. No son aquellos que van a estar entre 19 a 50 años, que son las generaciones que estarán trabajando, que estarán procreando y que estarán actuando y exigiendo más que los demás. Aquellos de ustedes que sean de la generación X, pues estarán, creo que la gran mayoría de los que no estamos en ese estaremos en los baby boomers, porque no creo que tengamos muchas generaciones alfa viendo la conferencia, y quizás alguien de la generación silenciosa estará también escuchándonos, por eso ya será una verdadera minoría, aunque esperemos que nos acompañen en 10 años también. Sin embargo, aquí es importante recalcar, son los millennials y la generación Z. Si pensamos en los millennials, tenemos que pensar también que nuestras ciudades en México van a tener más jóvenes que nunca. Y estos jóvenes son jóvenes mucho más conectados, mucho más informados o mal informados, mucho más rápida en su reacción y con una serie de necesidades de mucho más corto plazo que cuando no había toda la infraestructura de tecnología que tenemos hoy en las ciudades. La exigencia va a ser mayor. Pero hablando de la pirámide poblacional, hay una paradoja muy interesante, que nuestras ciudades también tendrán más adultos mayores que nunca. Y eso implica tener que jugar en dos juegos. Más jóvenes que nunca,
que la población crecerá, pero también, dada que la burbuja se va subiendo hacia arriba de la edad, tendremos más adultos mayores y esto también implicará tener infraestructuras adecuadas para los que están en esos rangos de edad. Un ángulo más que me gustaría ver a lo lejos es el tema del cambio climático que Gabriela trató brevemente. Si vemos en este mapa actual de qué pasaría si jugáramos subiendo el nivel del mar 1.5 metros, nos encontramos que una gran cantidad de territorio nacional estaría bajo el agua. Y bajo el agua estarían también zonas conurbadas importantes, como Frontera y Villahermosa, como Ciudad del Carmen, como Progreso y quizás el norte de Mérida, y algo en Chetumal. Y aquí nos hace ver que tenemos que estar planeando a futuro con una mentalidad futurista en lo que se refiere a cambio climático. No podemos estar desarrollando un fraccionamiento en una zona de baja altura sobre el nivel del mar. En el sector financiero, que como Roque dije, a mí me toca ver, se está empezando a ver en los comités de crédito el tener una visión de crédito, es decir, no podemos darle crédito a un hotel que está en una zona que dentro de 10 años se inunda. No va a haber fuente de repago de un crédito de largo plazo. Así tenemos que pensar también para el desarrollo de las ciudades. Hay que considerar el tema del cambio climático. Cuando estaba poniendo lámina, y si pueden ver a la derecha, abajo a la derecha hay un signo de admiración que dice, puede que este mapa subestime el riesgo. O sea, esto todavía pudiera ser peor. Y esto es tiempo actual, simplemente subiendo 1,5 metros el nivel del mar. Sin embargo, aquí, cuando hablaba esto y con el equipo de la World Future Society estábamos rebotando ideas, salen algunas consideraciones importantes. Sin duda se inundan las ciudades, pero también se inunda el campo. ¿Y qué pasa cuando se inunda el campo? ¿Qué pasa cuando el campo sufre las condiciones de cambio climático? Y en ese momento recordé que en 2019, esas caravanas de Centroamérica que iban a Estados Unidos y que llegaban precisamente cuando eran útiles en el momento electoral americano, había diferentes clamores de los centroamericanos. Uno de ellos es un tema de seguridad, como lo explicó Juan. Los espacios se llenan y en Centroamérica tienen este problema muy en serio. El otro es un tema económico. Pero llegué a escuchar temas que decían, nuestras tierras ya no son fértiles, se han salinizado, no podemos cultivar. Cuando venga una nueva caravana, y esta es una foto del sureste mexicano, cuando venga una nueva caravana de refugiados por cambio climático, hoy incipientes en nuestro continente, mas no así en otros continentes, como en Bangladesh, que con sus 700 millones de habitantes, el 50% de la población está en áreas que se inundan. ¿Qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar cuando recibamos flujos tanto nacionales como de Centroamérica de refugiados por temas climáticos? La llegada de un contingente como ese a una ciudad grande como Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Puebla, no impacta, pero a una ciudad de 15,000 habitantes puede crearle severos problemas. También no olvidemos que tan cerca como este año, en temas climáticos, tuvimos un mega apagón y la razón del apagón fue climática y no fue climática nuestra, fue la enorme nevada en Texas que la interconexión de los sistemas eléctricos nos generara un apagón acá. Esto es todavía peor, un cambio climático que la parte fuerte es en otro país, nos afecta en la infraestructura que da servicio a nuestras ciudades. Para concluir, yo quiero dejar nada más una frase que fue la frase que pusimos en el video inicial. Si no hacemos nada, no cambia nada. Muchas gracias. Ramón, muchas gracias. Muy interesante información y que nos pone a reflexionar seriamente. Hay dos aspectos que me parece se destacan en las presentaciones. Por una parte,
el tema de la falta de recursos, de la pobreza cada vez mayor, y por otra parte, los riesgos, la amenaza del calentamiento global, del deterioro del medio ambiente. A mí me gustaría que cada uno de ustedes nos dijera, bueno, por una parte, tal parece que en la medida en que más nos urbanizamos, más nos empobrecemos. Esto es sumamente grave porque la urbanización, por lo visto, es inevitable. O sea, como bien lo decía Juan, tendremos cada vez más población urbana y la proporción de población urbana será cada vez mayor en el país por muchas razones. Y eso creo que es un proceso irreversible. Pero recientemente el Coneval planteó en su última encuesta el resultado de que a pesar de que este gobierno se ha impuesto la meta o como objetivo el combate a la pobreza, las áreas urbanas en estos 2 últimos años tienen un 5% más de población pobre. Es decir, ha crecido el porcentaje de población pobre en nuestras ciudades. Entonces, esto quiere decir que conforme nos urbanizamos, nos estamos empobreciendo. Primera pregunta. Y segunda, ¿por qué? Porque es paradójico, las ciudades se crean precisamente por razones económicas para generar economías de escala, para generar riqueza. De ahí nace la ciudad. ¿Cómo es posible que en este momento en nuestro país las ciudades estén, en lugar de generándonos un mayor desarrollo, una mayor riqueza, una mayor o menor tasa de pobreza, estemos empobreciéndonos conforme nos vamos urbanizando? Yo quiero en ese sentido, Juan, nos relacionaras un poco este fenómeno de la dispersión urbana. ¿Tiene algún efecto en este proceso de empobrecimiento de nuestra sociedad, no solamente de nuestras ciudades? El otro tema que me parece fundamental es el que mencionó con mucho acierto Ramón, que es el del calentamiento global. Es decir, ¿qué implica? Ya mencionaste el problema de las ciudades costeras, que indudablemente se puede traducir desde luego en un mucho mayor costo, mayores requerimientos de infraestructura, un proceso migratorio interno muy delicado, porque pues esa población que vive en las zonas bajas tendrá que migrar a otras áreas urbanas seguramente, y hasta qué punto tenemos la capacidad de alojar esa población, que se suma además a las migraciones internacionales que están impactando también en el territorio nacional y en nuestras ciudades. Todo esto al lado de un también mayor empobrecimiento de las finanzas públicas, porque finalmente tal parece que este proceso de dispersión va reduciendo o demandando cada vez más inversión pública, haciendo menos eficientes los servicios, más costosa su prestación, más costosa la construcción de infraestructura, al tener que extenderse en ciudades cada vez más dispersas. Y al lado de todo esto, tenemos, por una parte, el avance de la tecnología y de la robotización, que va desplazando a la mano de obra, que ha sido uno de nuestros factores de desarrollo muy importante y que nos hace en el campo global, en el escenario global, cada vez menos competitivos, porque alguna vez presumimos que nuestra competitividad se basaba en mano de obra muy eficiente y de bajo costo. Y esto cada vez es menos cierto, porque por una parte no podemos seguir sosteniendo esos niveles de pobreza para poder tener una mano de obra barata, y por el otro lado tenemos la tecnología que con la robotización y la automatización está desplazando cada vez a la mano de obra y demandando una población más educada y más capacitada que tampoco parecemos estar formando. Entonces, el escenario parece muy dramático. Quisiera que cada uno de ustedes me hiciera favor de comentar al respecto
en los minutos que nos quedan. Querido Juan. Bien, Roque, a ver, la razón por la cual la población pobre crece en las ciudades es desgraciadamente y dramáticamente simple. Las ciudades no son capaces de absorber a la población que llega, no son capaces de incorporarlas a la economía formal, no se crean suficientes fuentes de trabajo en ningún ámbito. Y entre otras razones, porque la calidad educativa de nuestro país va a la baja. Los países que han logrado salir de escenarios de pobreza han invertido mucho en educación para lograr que personas educadas tengan acceso a la actividad económica en distintos rubros. Entonces, ahí hay un tema gravísimo. La educación en México tiende a ser cada vez, sobre todo la básica, de peor calidad. Ahí tenemos una cuestión terrible. La segunda cuestión tiene que ver con los altos costos que le implica a las familias vivir en la periferia, donde los servicios son mucho más caros y son prácticamente inaccesibles. La situación de la salud agrava mucho la condición de pobreza. Gente que carece de salud no puede desarrollar una actividad productiva y por lo tanto tampoco es competitiva. La política del gobierno para tratar de salir de la pobreza a base de dar aportaciones a las gentes sin que trabajen, lo único que genera es paliar en una pequeñísima medida la condición de falta de acceso a una canasta básica, a los elementos más elementales para la vida. Pero por supuesto, si no hay inversión en infraestructura, si no hay inversión formal en la educación, si no hay inversión en la salud, no hay ninguna posibilidad de salir de la pobreza. Yo expresaba, el 65% de la población pobre de este país vive en las zonas urbanas. ¿Y de qué vive? Vive básicamente de estar en la informalidad. ¿Qué es lo grave de la informalidad? Que la alimenta fundamentalmente el crimen organizado. ¿A través de qué? De ventas de artículos de contrabando, de artículos robados, de productos pirata, que de ninguna manera satisfacen la demanda de una población preparada y organizada. Entonces, estamos construyendo una bola de nieve que tenemos que parar y la única forma de pararla, en mi opinión personal, es invertir en educación en una forma mucho más activa, ser capaces de aprovechar esa fuerza de trabajo de gente joven preparada o medianamente preparada y, por supuesto, invertir en la creación de fuentes de actividad económica. De otra manera, lo que está sucediendo es que el financiamiento del desarrollo urbano se vuelve cada vez más costoso, no hay fuentes para financiarlo, al causante cautivo se le tiene cada vez más atrapado, los informales no pagan impuestos y todo esto está generando una condición terrible que lejos de disminuir la condición de pobreza, la agrava. Muchas gracias. Gabriela, si eres tan amable. Y me gustaría que nos contestase en particular, si nos dijeras si las ciudades están siendo cada vez más costosas y menos productivas y por qué. Con mucho gusto, Roque. El costo de las ciudades, comentaba en algún momento, que se ha visto como una oportunidad y efectivamente el hecho de tener una construcción, un espacio, una concentración, necesariamente tendría que bajar costos. El problema, Roque, ha sido la forma de crecer, el valor de suelo y la especulación. Y el hecho de que las ciudades, a diferencia de los 60, 70, han olvidado el tema de las reservas urbanas. Actualmente el tema es un mercado de suelo que hace muy caro, en una oferta y demanda muy dispar, que hace el tema de la dispersión urbana cada vez más necesaria, porque la migración, el hecho de que llegue más personas a alojarse en suelos de conservación no adecuados,
pues hacen evidentemente que no logren tener los satisfactores necesarios. Ello implica también un tema, lo hemos comentado en otros foros, el tema de darle valor real al costo de vivir en una ciudad. Ciudad de México y otras ciudades tienen el tema de los subsidios. Al subsidiar lo que es el transporte, el agua y otros usos que tenemos, hacen que una cadena de valor vaya perdiéndose y que al final de cuentas el gobierno no pueda mejorar servicios. Eso es una obligación también del gobierno, el hecho de tener una posibilidad de evaluar a futuro las siguientes áreas que podrá abrir. Entonces, este tema del valor de suelo y la pulverización hace también un tema que no se ha trabajado hace mucho, que es el valor del predial y el valor catastral, que podamos también darle un valor real a cómo estamos manejando y cómo los municipios tienen la posibilidad de retener estos impuestos, que es de los poquitos impuestos que ellos pueden hacer. Sus padrones territoriales y de catastro están muy dejados, muy antiguos, y no hay una connotación con respecto a la actualización de programas de desarrollo. Entonces, esto no les permite tener a futuro una reserva y hace que quien es el habilitador de esto sea el promotor privado. Y al momento de hacer esto, pues nos vuelve una ecuación muy dispar, porque genera la construcción donde no la espera el gobierno, y ahora el gobierno tiene que mandar infraestructura, agua, drenaje, movilidad a zonas que no tenía planeado. Entonces, este tema pues va haciendo que efectivamente el sentido de la ciudad sea que quien llega y la habita sea más alejada y con menos satisfactores. Y tenemos, por ejemplo, el tema del Estado de México, en donde los grandes desarrollos, 100,000, 200,000 viviendas, pues generan su propio equipamiento que al final de cuentas lo construye el desarrollador y nunca se ocupa, lo cual pues, genera también un tema de dispersión y que tengan que venir a la Ciudad de México por un factor de atención de servicios. Ahí dejaré ahorita el comentario. Gracias. Muchas gracias, Gabriela. Ramón, nos gustaría mucho que nos ampliaras un poco, yo creo que trataste temas muy importantes en relación al tema del avance tecnológico, por una parte, el envejecimiento de la población y la globalización, el proceso de globalización. ¿Cómo pueden y están incidiendo y incidirán en el futuro de nuestras ciudades? Perfecto, con todo gusto, estimado Roque. La parte del cambio climático creo yo que es un tema complicado que requiere sobre todo anticipación. Y ahí me gustaría hablar, por ejemplo, del caso de Yakarta. Yakarta es una ciudad casi del tamaño de la Ciudad de México. Tienen claro que en los siguientes años se va a hundir una gran parte de la ciudad, y el hundimiento no es un hundimiento como lo vemos en las películas de James Bond cuando se empieza a hundir Venecia, así como que un cacho de ciudad se va al fondo. No, el hundimiento es mucho más tranquilo. De repente hay un pequeño huracán, un tifón, y se inunda una parte, y el agua no se va, y el agua se queda. Y si es una tierra fértil, se saliniza, y si es un cacho de ciudad, está eterna, y simple y sencillamente no le pueden hacer. El mar lo ganó, y no necesita ganarlo con 2 metros de mar, necesita ganarlo con 30 centímetros que no se vaya. Y la siguiente vez que venga otro tifón lo vuelve a ganar y lo vuelve a hacer. La única situación que hay ahí es tener claro quién es. Los ingleses, por ejemplo, en sus temas de riesgo, y sobre todo nuevamente riesgo desde el punto de vista de manejo de riesgo en sector financiero, tienen muy claros, por ejemplo, y tienen muy claros los planes de riesgo en zonas de inundaciones en ríos. Acá los cauces de los ríos secos se llenan de asentamientos irregulares, y invariablemente hay tragedias en ello. Y Naciones Unidas lo tiene contemplado, y por eso sabe que cada vez que hay un tema climático, la afectación en vidas y en costo es mayor. Es muy interesante si uno busca cuál es el costo del cambio climático para el sector asegurador, es tremendamente como sigue. Y lo que lo sube, tanto en vidas como en costos, son los asentamientos irregulares a nivel global. Lo que está ordenado no debería de sufrir tanto como lo que es irregular. Recordemos ese doble huracán que llegó a Acapulco, que causó tanta
tanta desgracia. Pues fueron en los asentamientos irregulares en donde lo quedan, ¿no? Esas grandes inundaciones que hay que llenan los ríos, que son vendidos una y otra vez a ingenuos como parte de un desarrollo urbano, pues totalmente criminal, podríamos decir ahí, vender en cauces de río secos. Yo conocí un día a una persona que trabajaba por mí, que compró un terreno en un día seco, en un río seco, y cuando yo le dije que le expliqué lo que iba a pasar, me dijo, mire, a mí me dijeron que ese río lleva más de 50 años sin que se llene de agua. Si la gente cree eso, otra vez es un tema de percepción, y lo logra entender, lo único que nos estamos creando es un tema. Lo único que hay para regular y para mitigar el tema de riesgo en cambio climático es la anticipación, la regulación y el cumplimiento de la regulación. En el tema de tecnología que me preguntas, ese es un tema siempre muy controvertido, porque siempre se cree que ahora y sin duda afectará, hará un cambio, que cuando lleguen ciertas tecnologías de automatización especialmente, van a haber un gran desplazamiento de mano de obra. Y sí la habrá, pero también crean una gran oportunidad. Nuevamente, déjame volver a recordarle a nuestro auditorio, seguramente muchos de ustedes vieron esa película muy interesante de la NASA, en donde unas señoras hacían cuentas y hacían cálculos para cohetes y tenían unas máquinas sumadoras y hacían una serie de modelos y todo, y de repente llega a la NASA, historia real, una computadora, y se ponen en huelga, nos van a quitar el trabajo. Eran mujeres que a eso se dedicaban y que hacían cálculos a la velocidad del rayo. El final de la película es muy bueno. Ellas se convierten en las personas, al entender los cálculos, que manejan la computadora. Y si hoy vemos las computadoras, si las computadoras quitaron trabajo o generaron trabajo, nos damos cuenta que la industria del cómputo es una industria enorme que genera trabajo en todo, desde la elaboración, pero hay un tema, y Juan lo mencionó, es un tema de educación, de reconversión de la educación, pero también, nuevamente, es un tema de anticipación. Hay muchos estudios sobre cuáles son las carreras del futuro, cuáles son los temas que hay que estar preparados para lo que viene en 5, 10, 15 años. Obviamente, y cuáles son los temas, juntándolo con el tema de envejecimiento, que las personas que van teniendo otra oportunidad de vivir una nueva vida después de su jubilación, porque literalmente van a vivir una nueva vida, van a vivir 20 años más, tienen oportunidad de reconvertirse a algo. Si uno hace una memoria y se va al día que cumplió 20 años, vamos a hacerlo en ciclos de 20. El día que cumplió 20 o 25 años cuando salió de la universidad y todo lo que hizo desde el punto de vista profesional, familiar, empresarial, laboral, durante 20 años, hizo todo. Hubo un periodo ahí en el que hizo su vida. Hoy pensemos que las personas que se jubilan a los 60 o 65 les queda otros 20 años de vida. Es otro cacho de vida del mismo tamaño. Son 20 años en que se van a reconvertir y las ciudades deben de considerar esto, porque necesitarán espacios para darle simplemente espacio donde vivir, donde hacer, desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista de actividad, desde el punto de vista médico, cultural, todos esos espacios para esa población que se jubila cuando todavía le quedan 20 años por delante de vida. Y esto es realmente un tema que hay que tomar en cuenta. Nuevamente creo yo que la solución es la anticipación, la creación de políticas públicas y obviamente, y ese es un tema vital, de dos. Uno, cumplimiento de la norma una vez que está, y voluntad política y liderazgo. Y realmente, si lo vemos, y en el tema del urbanismo lo es, las ciudades que logran avanzar, no solo en México, que logran cambiar, sino en el mundo, son cuando llega un líder visionario que es capaz de cambiarla, que dice yo quiero ver más allá, planeo más allá, y lo hay. Y en las regiones que lo han hecho, tienen un resultado. Hace un rato Gabriela hablaba de León, Guanajuato. Y León, Guanajuato, en su momento, hace 20 años, tuvo una buena planeación de futuro, en donde dijeron hay que hacer una aduana interior, hay que desarrollar una industria automotriz, hay que hablar con las universidades, no hay tantas universidades, hoy están prácticamente todas las universidades importantes, están ahí, para que creen a los
mandos que van a necesitar todas estas plantas de la industria automotriz y de autopartes que estén ahí. La industria automotriz de autopartes ha florecido en el Bajío y entonces hay menos desempleo, hay menos cosas. ¿Es perfecto el Bajío? No, no es perfecto. Tiene problemas urbanos, tiene problemas de mucho, pero está mejor que zonas que nuevamente se sentaron en una llantita en este río del futuro y se dejaron arrastrar porque probablemente pase algo bueno y todo se arregla. Si no actúa uno hoy, las cosas no cambian a futuro. Muchas gracias, Ramón. Pues, querido auditorio, por lo visto nuestros panelistas nos han escenificado realmente el dramático estado que guardan nuestras ciudades y su futuro, y la urgencia de actuar, la urgencia, como dice Ramón, de ver hacia adelante, de visualizar el futuro y actuar sobre el futuro. A eso se referirá la próxima sesión, que básicamente estará orientada a la imaginación, a la creación, a la definición de cuál debe ser el escenario deseable, cómo deseamos que sean nuestras ciudades, cómo deberían ser, a efectos de que en la siguiente sesión nuestros panelistas puedan darnos propuestas específicas, así como ustedes en el auditorio, a través de los de las líneas de los medios electrónicos, de cómo debemos crear ese futuro deseable. Muchas gracias, les agradecemos mucho su atención y esperamos seguir contando con su presencia.